pues una puerta más adelante. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo al acto sobre ontología del materialismo filosófico con Daniel López. Y para empezar voy a presentar a los miembros de la mesa. En primer lugar está José Manuel, nuestro colaborador, que ha organizado todo este acto y colabora con la revista Metábasis. Yo, que soy un estudiante de la Universidad de Murcia y miembro de un partido nuevo que está en formación, Somos España, para el cual me contactó José Manuel. Y bueno, pues sin dar ningún tipo de mitin aquí, simplemente decir que somos un partido de corte soberanista español hacia adentro para la centralización política y hacia afuera contra la Unión Europea. Y bueno, sin más dilación ya presento a Daniel López. Daniel López es licenciado y doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, con su tesis Materialismo y Espiritualismo. La crítica al materialismo filosófico, el marxismo-leninismo, defendida el 7 de marzo de 2018, bajo la dirección del profesor José Ordóñez García ante el tribunal formado por Gustavo Bueno Sánchez, Jesús González Maestro, Antonio Gutiérrez Pozo, Walter Federico Gadea y Francisco Rodríguez Valls. También es colaborador en revistas como El Catoblepas, El Basilisco y La Balsa de Piedra, y Postmoderna. Ha colaborado también en editoriales para la Fundación de Denaes y exposiciones varias y entradas sobre el Diccionario Soviético de Filosofía. También participante de manera reiterada en la Escuela de Filosofía de Oviedo, los Encuentros de Filosofía de Oviedo y los cursos de verano de Santo Domingo de la Calzada. Y a continuación, José Manuel va a explicar un poco cuál va a ser la temática de la charla. Muy buenas, soy José Manuel y bueno, la siguiente conferencia es Ontología del materialismo filosófico. Voy a explicar muy brevemente lo que es la ontología y el materialismo filosófico. El materialismo filosófico es el sistema filosófico español elaborado por Gustavo Bueno y sobre todo la ontología la va a definir en los ensayos materialistas en la página 50, donde explica que la ontología se encarga del estudio del ser, de lo que hay, de lo que existe. Es decir, es el estudio de la naturaleza del ser, de la existencia y la realidad. Gustavo Bueno, sobre todo, se va a centrar en la materia ontológico general y la materia ontológico especial, a la que Daniel López ya irá explicando. Y Bueno también va a referir en el prólogo que él no va a hacer metafísica, sino que va a hacer otra cosa. Porque él, por metafísica, entiende la transposición de categorías y entidades del mundo como unidas a la materia. Él lo que va a hacer realmente es una ontología dentro de ese sistema, elaborando el sistema del materialismo filosófico. También conocemos otros autores, como puede ser el propio Heidegger en Ser y Tiempo, donde explica la diferencia entre la ontología y la óntica. La óntica entendida como el estudio de los entes, mientras que la ontología entendida como el estudio del ser. O el propio Aristóteles, que decía en la metafísica que la metafísica era precisamente la ciencia del ser en cuanto ser. La ontología, sobre todo, toma preponderancia en el siglo XVIII con Wolff. Y ahora vamos ya directamente a introducir a Dani. Pues nada, muchas gracias a los que estéis aquí, gracias a los que me han invitado para que yo esté aquí en Murcia por primera vez en mi vida, nunca había estado tan al este de la nación española. Y nada, agradeceros vuestra presencia y yo voy a hablaros de temas que a lo mejor pueden pareceros un poco abstractos y alejados de la realidad política urgente e inmediata, de nuestro presente en marcha, en fin, tanto de la geopolítica como pueda ser, por ejemplo, la guerra comercial contra China, entre Estados Unidos y China, o hoy en día, o hoy mismo, con esto del proceso y la sentencia contra los separatistas catalanes, pues sí, los temas estos pues están, digamos, aparentemente alejados de tal embrollo, que a su vez es un embrollo, pero que en realidad no tienen por qué estar tan alejados, porque es la realidad misma, es la ontología, digamos, el estudio de la realidad o el estudio del ser, o en nuestro caso, desde el materialismo filosófico, pues es el estudio de la materia, porque entendemos que la materia es la realidad por esencia, por decirlo así, o la realidad, en fin, que más se asemeja a lo que pueda ser frente al espiritualismo o frente a otras concepciones, o contra el escepticismo también, claro. Entonces esto pueden parecer, digamos, problemas, digamos, separados, abstractos de la realidad política, económica, social y cultural del presente, ¿no? Y claro, si nos quedamos en esos pensamientos de una manera ensimismada, contemplando el ser, ¿no? Hay gente que dice, yo he visto el ser, he contemplado el ser, después le ve la cara tonta y digo, con esa cara, ¿cómo va a ver el ser?
Y claro, entonces no se puede digamos, quedarse de una manera, de una implantación gnóstica de la filosofía que hablamos. Nosotros tomamos partidos por una implantación política, lo cual quiere decir que es volver a la caverna, que diría Platón. No quedarnos ensimismados a esa materia ontológica general que postulamos, sino una vez que hemos regresado a esa materia ontológica general, una vez trituradas las partes del mundo, pues volvemos, de alguna manera, progresamos a la caverna, al mundo, digamos, aceptable, al mundo donde nos movemos, al mundo político, actual, en fin, cultural y todo lo que se quiera. Entonces, no tomamos partido por esa implantación gnóstica, que es la falsedad por antonomasia, que es emic, que dirían los antropólogos, es decir, desde un punto de vista de los propios gnósticos que se creen que están ensimismados con el ser, sino que es simplemente fenomenológica, que no es ética y ontológica, como es, digamos, la toma de partido que nosotros tomamos por la implantación política. Entonces, estos temas de la ontología y metafísica, claro, ontología y metafísica, pues se han usado indistintamente los términos como si ontología y metafísica fuesen sinónimos, y eso se puede encontrar también en muchas partes. También pasa, por ejemplo, como pasa con gnoseología y epistemología, que la gente se cree porque es para mí lo mismo. Pero son términos, digamos, diferentes, incluso contradistintos. Ontología, pues sí, todos los metafísicos son ontólogos, pero no todos los ontólogos son metafísicos. Porque metafísico, digamos, el que al pensar sustantifica lo que piensa. Es decir, que hipostasia un elemento de la realidad y cree que ese elemento es el fundamento de la realidad. Digamos, un fundamento empírico mundano que lo transforma. El espíritu, por ejemplo, pues el espíritu se transforma en el fundamento de la propia realidad. Entonces la realidad por esencia es espiritual. En un ejemplo de metafísica, o como decía Tales de Mileto, el principio es el agua, ¿no? Y el agua es el arjé, decía, en el fundamento de la realidad, y todo se transformará en el agua, todo viene del agua y todo se tornará al agua. O pues el apeino también de Anaximandro, o el aire de Anasímenes, o el logos de Heráclito, en fin. O el espíritu absoluto hegeliano, por ejemplo. Y claro, aquí el gran debate de la filosofía, de la historia de la filosofía, de los 2500 años de historia de la filosofía, que se dice pronto, es entre espiritualismo y materialismo. O espiritualismos y materialismos, en plural, porque hay muchas clases, como vamos a ver. Y claro, esto es, como decía Platón, una gigantomaquia perité susías, es decir, una batalla de gigante en torno a la cuestión del ser. Si el ser es material, por parte de los materialistas, o si el ser es espiritual por parte de los espiritualistas. Y claro, entonces aquí, esto es una especie de, como diría Hobbes, de bellium omnium contra omnes, de una guerra de todos contra todos, sin perjuicio de la alianza, como pasa en la política, como pasa en el arte militar. Pero aquí cada uno toma partido por una filosofía, por un determinado materialismo o por un determinado espiritualismo. Y dirán ustedes, bueno, también están los escépticos. Sí, también está el escepticismo. Otra vía, el escepticismo es un sistema, el escepticismo no es una filosofía sistemática. Eso es el problema del escepticismo. Que sí hay sistemas espiritualistas y hay sistemas materialistas, pero el escepticismo es asistemático por definición. Entonces, aquí lo que nosotros tomamos partido por el materialismo, somos conscientes del espíritu de partido. Pensar es pensar contra alguien o contra algo. No se puede hacer filosofía sin filosofar contra otros sistemas. No tiene por qué ser el sistema, digamos, contrapuesto o el polo opuesto, diametralmente opuesto, sino también o la sombra de ese sistema, sino también con otros sistemas que merodean por alrededor. Digamos, se piensa contra muchos sistemas, no solo contra el contradictorio, sino con otros que pueden estar más próximos o más lejanos. Ya Fichte, Juan Teófilo Fichte, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en la doctrina de la ciencia, él distinguía entre dogmáticos y materialistas. Perdón, dogmáticos, son materialistas, e idealistas. Fichte, que era idealista, tomaba partido por el idealismo. Entonces, dogmático y materialista ponía como ejemplo a Spinoza, que era un filósofo que efectivamente nosotros también lo reconocemos como materialista, aunque no dogmático. Y Fichte, como era idealista, pues contemplaba a los materialistas como dogmáticos como si fuesen en contra de la libertad, porque la verdadera libertad estaba en el idealismo. En fin. Estas cuestiones del espiritualismo y el idealismo se han definido, sobre todo cuando se define la idea de espíritu, por parte de los espiritualistas sobre todo, como si definiesen, o lo definen efectivamente, al espíritu, digamos, como una sustancia simple, o como una forma separada. Una forma separada que también se puede definir como una inteligencia separada. Es decir, inteligencia separada del cuerpo orgánico. Claro, las ideas de sustancia simple y de forma separada no son ideas, digamos, mitológicas, sino son eminentemente filosóficas.
De hecho, nadie ha contemplado una sustancia simple o una forma separada. De hecho, son ideas negativas. Sustancia simple quiere decir sin partes, sustancia sin partes. Y sustancia y forma separada, pues quiere decir no unida, forma no unida, separada del cuerpo, claro. Entonces, claro, digamos que ¿cómo se define desde el materialismo filosófico, para no hablar de ideas que no tienen referenciales fisicalistas ni fenómenos, como son las ideas de sustancia simple y la de forma separada, que en el fondo son paraideas, pseudoideas metafísicas? ¿Cómo podríamos nosotros definir, para hacer un criterio de distinción entre todos los materialismos y todos los espiritualismos? Vamos, no solo del materialismo filosófico en particular, sino del materialismo en general. ¿Qué es lo que tienen en común para que se separen de los sistemas idealistas o espiritualistas? Pues el materialismo filosófico habla de las ideas de cuerpo y vida, para poder entender esto. Y prescinde, como digo, de las ideas de sustancias simples y de formas separadas, porque son, digamos, ideas que no tienen referenciales fisicalistas. Digo que nadie ha contemplado una forma separada. Se me parecía una forma separada, no. Una forma separada no se le aparece ni a Dios. Bueno, pues, como digo, es la idea de cuerpo y vida. Y atención a esto. Vamos a ver, materialista es el que postula la condición corpórea de todo viviente. Y espiritualista es el que postula la posibilidad de vivientes incorpóreos, que son espíritus. O sea, sean los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos, los principados, las dominaciones, en fin, toda clase de espíritus. O los espíritus del helenismo, en fin, etc. No tienen por qué ser cristianos, pueden ser de otra, o hindúes, o lo que sea, o budistas, o lo que se quiera. Entonces, está claro, estos vivientes incorpóreos o metaquirúrgicos, no pueden operar con las manos, no tienen, digamos, cuerpo, claro, decía Lenin que el idealismo o el espiritualismo, digamos, es una filosofía sin seso, ¿no? Como una filosofía sin cerebro, vamos, sin cuerpo orgánico, vamos, como flotando en una dimensión supraceleste, que diría Platón. Claro, aquí también se puede distinguir entre los espíritus antrópicos, es decir, de las almas de los hombres que han muerto, de nuestros antepasados, que estarán, si son los espiritualistas, pues pueden estar merodeando en los intermundos o en este mismo mundo, pero son invisibles, no los vemos, pero son almas de hombres que murieron y tienen ese espíritu antrópico. Pero también hay espíritus anantrópicos, ya los he dicho, los ángeles, los querubines, los serafines, en fin, tronos, principados, las dominaciones, etcétera, etcétera. Y claro, después también hay otra sección del espiritualismo que en el fondo es un materialismo grosero, que son los espíritus del espiritismo, porque los espíritus del espiritismo sí que se aparecen. Digamos, los ángeles ya como forma separada, no. Decía Suárez que decir que las formas separadas, de inteligencias separadas, dicen que probablemente existan, como diciendo que a nadie se le ha parecido una forma separada. Pero sin embargo, en el mundo del espiritismo sí se aparecen los espíritus. Pero el problema del espiritismo es que estos espíritus parten, digamos, en vez de la forma sólida de la materia, por la forma gaseosa. Estos espíritus son como gases. Entonces que también es una especie de materialismo grosero, ¿no? Porque están esos espíritus ahí flotando con forma de gases y se pueden aparecer a quien se le aparezca, vamos. Después también estaba, por ejemplo, la concepción de la mentepsicosis, y sobre todo los espíritus antrópicos, pues naces, mueres, vuelves a nacer y tornas a morir. Estás en la rueda de las múltiples existencias, ¿no? Hasta que ya te emancipas a través de una serie de vidas, que has tenido una purificación del alma y ya llega un momento que te sales de la rueda de la existencia. Ya estás en el mundo de las ideas contemplando contemplando el bien, que diría Platón. El mismo Platón decía que, claro, cuando estamos entre un mundo y otro, cuando bebemos del agua del leteo, es decir, del agua del olvido, cuando nos volvemos a encarnar, pues no recordamos exactamente nuestras vidas pasadas y tenemos un recuerdo vago del mundo de las ideas. Por eso tenemos, digamos, algo de las ideas se nos ha quedado, pero que hay que ejercitarlo en esta vida con el ejercicio de la gimnasia de la filosofía, con la dialéctica. Bien. Bueno, como digo, hay muchas clases de espiritualismo y muchas clases de materialismo. Nosotros, para no hablar de infinitas clases o de infinitas especies, porque sería inoperable, sería inabarcable, vamos a hablar de 12 especies límites, que no hay que entenderlo tampoco como compartimentos estancos, que son ahí, que es así, punto, que se define de esta manera, y no sé, hay que tener más flexibilidad.
nosotros hablamos, por ejemplo, digamos, de espiritualismo asertivo. Un espiritualismo asertivo, pues un espiritualismo que admite la existencia de la materia, que no es un espiritualismo radical, es un espiritualismo, digamos, generoso, que admite la existencia de la materia. Pero también hablamos de espiritualismo exclusivo, que ya excluye toda la materia, que es absoluto, que solo existe en el fondo del espíritu, que la materia siempre es una apariencia falaz, que lo que vemos es un mundo de sombras, como diría Plotino, más que Platón, porque Platón se llama bien un espiritualismo asertivo. También está en el espiritualismo, o sea, ya dentro del materialismo, pues dividimos a los materialismos entre materialismos monistas y materialismos pluralistas. Entonces estos espiritualismos asertivo y exclusivo y materialismo monista y pluralista tienen, digamos, tres vectores, por así decir. El vector ascendente, descendente y neutro. Y ahora paso a explicarlo. Claro, entonces aquí se nos presentan 12 modelos. Pues está el espiritualismo asertivo descendente, espiritualismo asertivo descendente, o sea, ascendente, espiritualismo asertivo neutro, espiritualismo exclusivo ascendente, espiritualismo exclusivo descendente, espiritualismo exclusivo neutro, materialismo monista ascendente, descendente y neutro, y pluralismo, pues tenemos el modelo ascendente y neutro, porque el modelo del materialismo pluralista descendente pues es una clase vacía. No se ha recogido ningún ejemplo que yo sepa, al menos, de la historia de la filosofía. Bueno, tampoco lo recogió en su libro del mito de la felicidad, que es donde trata estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de estos sistemas, de algunos filósofos, otros los pasaré de puntilla simplemente. El espiritualismo asertivo descendente. Pues yo aquí el modelo claro que veo es Aristóteles. Y también Santo Tomás. Aunque el tomismo, pues por mucha síntesis aristotélico-tomista que se quiera o aristotélico-escolástica que se quiera hacer, no es decir, contradistinto el tomismo es contradistinto del aristotelismo, porque el aristotelismo habla de un necesitarismo cósmico, de un mundo que es eterno, y Santo Tomás hablaba ya desde la teología también dogmática, pues de la creación del mundo y de la encarnación de Dios en él, en la segunda persona, en el Hijo de María. Bien. Claro, entonces aquí son diametralmente opuestos de una manera, pero en su sistema, en ciertos puntos, pues sí se pueden ser, digamos, sí lo podemos, digamos, clasificar en este espiritualismo asertivo descendente, porque Aristóteles habla de Dios, que es el acto puro, que es primer motor inmóvil, que está, digamos, separado del mundo, que es noesis noeseos, el pensamiento del pensamiento, es decir, que es un pensamiento que solo piensa en su propio pensar, que no se rebaja al mundo para pensar en el mundo, porque el mundo es material, es escoria, como quien dice, y Dios solo tiene que pensar en lo más elevado, que es el mismo. ¿En qué piensa Dios? Pues en Dios. ¿Qué va a pensar sino en Dios? Entonces no ha creado el mundo y ni siquiera lo conoce, porque harto tiene que compensarse a sí mismo. ¿Para qué quiere conocer Dios al mundo? Y en un escalafón más bajo, digamos, por eso es descendente, de esta escala natural, pues después de este primer motor inmóvil, el acto puro, que es Dios en el sistema aristotélico, pues estarían los 47, 55 motores inmóviles, que es una cuestión de astronomía, y yo para decirlo rápidamente, son como pequeños actos puros, porque no son incorpóreos también, no tienen cuerpo, y son inteligencias separadas, sin cuerpo, y que estarían en un escalafón más bajo que Dios. Y después, un escalafón más bajo, estaría la esfera supralunar, que ya están los astros. Estos sí que tienen cuerpo, son corpóreos, tienen un movimiento perfecto circular, que están sometidos, digamos, no están sometidos a generación ni corrupción, por eso eran divinos. Los astros eran divinos en Aristóteles, porque para los griegos la divinidad suponía aquello que ni se genera ni se corrompe, aquello que es eterno. Y aunque sea corpóreo, estos sí que son corpóreos, son cuerpos, los astros, no hay que verlo, pues se mueven en el éter, en la quinta esencia, y tienen una existencia eterna. Y un escalafón más bajo, seguimos descendiendo, pues ya estaría la esfera sublunar, que ya sí los objetos, los animales y las cosas, pues están, los animales y las personas, pues ya están, digamos, sometidos a generación y corrupción. Hombre, salvo el propio planeta Tierra, que sería un astro más, y ese no estaría sometido a generación y corrupción. Y es sublunar, es un problema de Aristóteles, pero en fin. Y entonces aquí sí que hay, digamos, generación y corrupción, digo, porque, en fin, las cosas nacen y perecen, todo lo que empieza acaba en el mundo, en este mundo sublunar, corpóreo, por supuesto, también, igual que lo eran los astros, pues estos ya no son divinos. Y un escalafón ya más bajo, todavía más bajo, pues está la materia prima,
que si el acto puro no tenía ni una migaja de materia, era forma totalmente separada, pues la materia prima es todo lo contrario, porque es materia sin forma, no hay forma, y es inconocible. De hecho, para el hombre, tanto Dios como la materia prima son inconocibles. Ahora bien, ¿qué pasa? Que Dios sí que es conocible. ¿Por quién? Por sí mismo. Pero la materia prima no la conoce ni Dios. Nomás, decía Aristóteles, solo Dios es teólogo. Bien. Después tendríamos el modelo del espiritualismo asertivo ascendente, que sería, bueno, por ejemplo, a un hereje del siglo III después de Cristo, que se llamaba Sabelio, que este hombre pensaba que las personas de la Santísima Trinidad no se daban de manera simultánea, sino de manera sucesiva en el tiempo. Primero la del Padre, después la del Hijo y por último la del Espíritu Santo. Y claro, el problema del materialismo, del espiritualismo asertivo ascendente, hay un problema porque hay un periodo de descenso, que es la creación de Dios y es Dios creando el mundo, etcétera, etcétera, pero hay un ascenso al, digamos, al originario. Un recorrido por la historia universal. Ya Sabelio tuvo, digamos, influencia en Hegel, y entonces se va desarrollando esa historia universal por esas personas de la Santísima Trinidad, que digo que se van haciendo en el tiempo, hasta culminar en la edad del Espíritu Santo, y aquí paz, y después gloria. Después, el espiritualismo asertivo neutro, pues básicamente, para hablarlo rápidamente, es lo que también se conoce como dualismo, que también los otros también eran dualistas, temas dualistas. Ya digo porque el espiritualismo asertivo es amable, es un espiritualismo materialista, porque reconoce la existencia de la materia. Entonces, este espiritualismo asertivo neutro, pues podríamos poner por ejemplo a Descartes, o también a Malebranche, o a Pascal, que no... Hombre, en Descartes no es que se hable tampoco ni un descenso ni un ascenso, aunque como cristiano sí que tiene que hablar partir de un descenso, eso desde luego. Pero no hay, digamos, una cosmogénesis o una apoteosis final. No se tratan esos problemas exactamente. Después tendríamos el espiritualismo exclusivo descendente, que es Plotino, que es un filósofo del siglo III, digamos que era neoplatónico, es el gran neoplatónico, Plotino, que él hablaba del uno, que el uno que era, como decía Platón, del bien, pequeña te susía, está más allá de la esencia. Claro, aquí hay un problema que eso es parangonable con lo que nosotros llamamos materia ontológica general. Plotino también tiene una lectura, se le puede hacer una lectura con la que se de aquí, que es, digamos, espiritualista, exclusiva, es un espiritualismo exclusivo, descendente, pero también se le puede interpretar ese uno como la materia ontológica general. O sea, que Plotino puede tener una lectura materialista, desde luego, como la tiene Platón. Entonces, Plotino habla de ese uno, pero después va descendiendo a la inteligencia, el mundo de las inteligencias, en fin, el sistema de Plotino. Y después pasa al alma, y ya la materia es un no ser. Por eso hablamos de espiritualismo exclusivo, porque la materia es una apariencia falaz. La materia, decía Plotino, es un cadáver ornamentado. O sea, la materia es basura que no existe en realidad. Y, por ejemplo, Plotino pues, se preguntaba, ¿y cómo al espíritu le pueden salir uñas y dientes? Y Darwin, andando los siglos, le daría la vuelta al revés y preguntaría, ¿y cómo a las uñas y dientes le puede salir espíritu? La cuestión. También se tiene en este esquema también podríamos meter a Berkeley, el padre Berkeley, obispo Berkeley, que decía Berkeley, postulaba Berkeley que ser es percibir y ser percibido, que toda percepción, digamos, ordena la realidad, digamos que la realidad sin percepción es imposible. Si nosotros no estuviésemos en esta sala, ¿qué sería esta sala? Ningún problema porque Dios la percibe. Como Dios es omnipotente, Dios percibe todo, Dios está siempre presente en todos lados, pues Berkeley no niega la existencia del mundo exterior, entre comillas, sino Berkeley siempre dice que existe porque Dios la contempla, porque Dios la percibe. Ser es percibido y ser percibido. Y claro, eso es el espiritismo absoluto porque solo existen las cosas en tanto son percibidas, pero como siempre está ahí Dios percibiendo, pues ya problema solucionado. Después estaría el espiritualismo exclusivo ascendente, que son, digamos, los sistemas de Fichte y de Hegel. Pues Fichte hablaba del yo, que era opuesto por el no yo y que tenía que superar esos obstáculos porque la libertad solo es posible mediante digamos, la superación de obstáculos. Si no hay obstáculos, la libertad no puede realizarse. Entonces en Fichte, digamos, hay un ascenso, pero un ascenso indeterminado, infinito, que nunca acaba, que siempre va progresando, y cada vez somos más libres, hasta una plenitud temporis
que a calenda greca, o sea, que no llegará nunca, siempre será ascendente, siempre irá progresando. En cambio, Hegel hablaba del espíritu absoluto. Hegel, como cualquiera de la filosofía sabe, él hablaba de los tres, bueno, de la lógica, naturaleza y espíritu, dentro del espíritu subjetivo, espíritu objetivo, espíritu absoluto. Y Hegel, digamos, un filósofo de la historia, él decía que la historia empieza en Persia, y después toma el relevo por Grecia, con Alejandro Magno, después vendría Roma, después venían los reinos sucesores de Carlomagno en Europa, etcétera. Al Imperio Español lo desprecia, está alienado en América, no quiere saber nada. Hegel digamos, es preso de la leyenda negra. Después vendría, pues, como dice, pues sí, el Imperio Británico, el Imperio Francés de Napoleón y por último el Imperio Germánico, que es donde se iba a realizar el espíritu absoluto. Claro, eso, la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues fueron la prueba de fuego para demostrar que la filosofía de Hegel era falsa, en ese sentido, en esa filosofía de la historia. Cuando Heidegger dijo, Hegel nació en 1933, sí, pero murió en 1945, de una manera. Claro, si Alemania hubiese ganado la guerra, que la podía haber ganado, no es que haya tampoco un necesitarismo. Sí, ahora ya es necesario porque ya ha pasado, pero en su presente, en su momento, Alemania pudo haber ganado la guerra. O sea, si hubiese tenido mejores alianzas, pues la podía haber ganado perfectamente. Entonces, tendría más franjas de verdad la filosofía hegeliana, pero el hecho de que Alemania cayese, la filosofía hegeliana, pues tiene muchísima potencia también, porque es que no solo el nacionalsocialismo y el fascismo italiano se nutrieron de la filosofía de Hegel, sino, por supuesto, el marxismo. Y del marxismo vino la Unión Soviética, etcétera, etcétera. O sea que Hegel es el gran ideólogo de lo que llaman totalitarismo, que es un totalitarismo imposible. Un Estado no puede ser totalitario, no puede controlarlo todo. Es otra cosa. Habría que redefinir eso de Estado totalitario y habría que llamarlo de otra manera. Pero Hegel es un filósofo perfectamente totalitario, en el sentido de que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y al final de los tiempos, en ese espíritu absoluto, pues todo será conocido, todo será diáfano, será la macrofiesta metafísica en la que aquí pues lo conoce todo Hegel, porque claro, aquí Hegel, abuela, lo que se dice abuela, no tenía. Él, pues era, al fin y al cabo, la historia de la filosofía, digamos, se iba desarrollando por todos los autores, en fin, clásicos tradicionales, Platón, Aristóteles, etcétera, etcétera, hasta llegar a los, fin, los medievales lo desprecian mucho en su historia de la filosofía, pero hasta llegar, digamos, a los filósofos alemanes, sobre todo él, que es donde se consuma, digamos, el conocimiento absoluto y el saber absoluto, como él lo llama, así lo llama. Después otro tipo de espiritualismo sería el espiritualismo exclusivo, neutro, y aquí como ejemplo podríamos poner a los gnósticos del siglo II. Yo creo que he hablado muy poco de esto, y los gnósticos simplemente pues, tenían esa chispa de la divinidad, que era el espíritu, y que se podía separar de esa chispa para ascender, bueno, ascender y ascender, aquí sí, o sea, en el sentido es neutro, en el sentido de que no hay una escatología, como la en Hegel, o una filosofía de la historia como la de Hegel, sino aquí puede ser en cualquier momento en que tú puedes, digamos, separar del cuerpo, con despertar la chispa de la divinidad y sumergirte en el mundo de lo divino. Después vendíamos los sistemas materialistas. Bueno. Tendríamos el sistema materialista, el materialismo monista, descendente. Pues podríamos poner el ejemplo de Anaximandro de Mileto, cuando hablaba del apeiron, determinado, el apeiron es el fundamento de la realidad, donde todo lo demás pues va desprendiéndose de alguna manera. O también Posidonio de Apamea, que era un estoico, pues podría meterlo en ese esquema. O también el esquema también de Schopenhauer, en el mundo como voluntad de representación, porque Schopenhauer es materialista en ontología general, igual que esa voluntad, una voluntad que es atea, que es una voluntad que no se le puede rezar, evidentemente, una voluntad que se puede interpretar como de modo materialista, como se puede interpretar también el ser de Heidegger o la sustancia de Spinoza, una voluntad que pone al mundo como representación y esa representación pues digamos es un chasquido para esa voluntad. Pero claro, eso me hago el problema que en ontología especial pues sí sería digamos un filósofo idealista, incluso un formalista segundo genérico. Pero en fin, eso habría que ver también qué es todo el formalismo segundo genérico y son los géneros de materialidad. Luego así tenemos tiempo y lo vemos. También tendríamos el sistema del espiritualismo, del monismo, del materialismo monista ascendente. Aquí pues teníamos por ejemplo
a Spencer, a Herbert Spencer, el filósofo del darwinismo social, se conoce así, que claro, que es un progresismo, claro, en que se parte de una materia homogénea y después cada vez más heterogénea se van formando las formas, valga la redundancia, y se va evolucionando el mundo, es una evolución cósmica, digámoslo así. También estaba Turgot, Condorcet en Francia, Saint-Pierre, en fin, eran filósofos progresistas. El progresismo prácticamente viene de Hegel, por supuesto, y de Fichte, y de Sabelio, como hemos visto, y del cristianismo, al fin y al cabo, del Génesis al Apocalipsis. Pero también tenemos el progresismo, también, sobre todo en el sistema materialista, monista, ascendente, y sobre todo por el Diamat. Engels, Marx y el Diamat. Marx quizá la era más prudente en hablar de estos temas, pero hay que reconocer que su filosofía de la historia era eminentemente progresista y que partía de ese comunismo primitivo, sobre todo eso más de Engels también, pero el modo de producción asiático, el modo de producción esclavista, el modo de producción burgués, feudal, el modo de producción burgués, y ya vendría el modo de producción comunista, en donde se destruye el Estado burgués, pero se va extinguiendo el Estado proletario. Entonces es un esquema pues claramente monista también, también es monista porque la humanidad toma las claves de su autodirección. La humanidad, digamos, controla, domina el planeta, domina la tecnología, también domina el planeta y es el mito de la felicidad de algún modo. También tendríamos como modelo de materialismo monista el materialismo monista neutro. Muy rápidamente, aquí no voy a entrar, simplemente citar, en la antigüedad estaría Epicuro, en la edad moderna la Métrière, del hombre-máquina, y en los tiempos más contemporáneos, el siglo XX, Freud. Y aquí tenemos ya en el materialismo pluralista, y el materialismo pluralista ascendente, pues sería el Gilles-Bergson, en la evolución creadora, simplemente lo pongo como modelo, aunque Émile Bergson no se considera materialista, es una interpretación que hacemos nosotros desde el materialismo filosófico. Y el esquema como decía antes, el esquema del materialismo pluralista descendente, pues no es una clase vacía. Por lo menos yo no conozco ningún ejemplo. Si alguien me puede decir un ejemplo, estaría agradecido, pero no conozco ningún ejemplo de la historia de la filosofía. Y aquí venimos ya a lo que nos convoca, que es el materialismo pluralista neutro. Es decir, ni ascendente ni descendente, ni procesionista, como sería el caso del neoplatonismo, de Plotino, el Proodos, ni ascendente, ni progresista, como sería el caso del Diamat. Si no es neutro, no es la realidad, no es, digamos, no es una evolución cósmica. No, la evolución se restringe a las especies de los animales, pero no podemos hablar ni de evolución supraorgánica ni de evolución infraorgánica. Eso es, digamos, una extrapolación, diríamos. Perdona, en el caso del materialismo pluralista descendente no podría entrar Zubiri, por ejemplo. No lo podrías. No, eso sería más bien idealista no, que si no me lío. Pero sería más bien idealista. Bien, como ejemplo, digamos, clásico del materialismo pluralista neutro, pues es el sistema de Benito Spinoza, del siglo XVII. Spinoza pues, hablaba de la sustancia, que tiene infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita, y solo conocemos dos. Después se pueden conocer tres atributos, pero vamos a dar una explicación más o menos canónica y rápida para despacharlo. Y ese materialismo pluralista neutro solo conoce dos atributos de esa sustancia que tiene infinitos atributos, que son la res extensa y la res coetana. Entonces ahí se supone que hay infinitos atributos que nos desbordan, aparte de esa materia extensa, que es el espacio, y esa materia, esa res cogitan, que es el pensamiento, pues que sí que son conocibles humanamente. Después los demás no son conocidos humanamente. Y ella es una construcción teórica, si se quiere. Y Spinoza pues, ha tenido una interpretación, digamos, panteísta, pero para nosotros Spinoza no es un panteísta, sino un ateo directamente. Porque él dice Spinoza, el que ama a Dios no puede esforzarse porque Dios le ama a su vez. Claro. Es un Dios que no puede decir, oh, sustancia mía, ayúdame. No se le puede rezar. Es un Dios, digamos, ateo. Es un Dios materialista. Es un Dios que es de este mundo y no es de este mundo. Quiero decir, que están estos dos atributos, la res extensa y la res coetana, pero después está en infinitos atributos.
en que ahora en Spinoza se habla de una inmanencia, estos atributos son inmanentes, pero también se puede clasificar o interpretar como una trascendencia en el sentido de que la res cogita y la res extensa están desbordados por infinitos atributos que son inconmensurables y que no pueden conmensurar nunca la realidad, que la realidad es infinita. La sustancia es una, porque cuando Spinoza dice que hay una sustancia, en realidad dice que nada es sustancial, que no hay ningún objeto del universo, ningún modo, diría él, ni ningún atributo que sea privilegiado respecto a los demás, que todo, digamos, tiene el mismo peso ontológico. Y claro, aquí nosotros, pues, desde el materialismo filosófico, que es, digamos, heredero bueno, entre otras cosas, del espinosismo, pues el materialismo filosófico, yo prefiero empezar por la ontología especial, es decir, por el mundo, ¿no? El mundo, ¿qué es el mundo? Claro, el mundo, bueno, yo la respuesta más positiva que se me ocurre, el mundo es un río que es afluente del Segura, ¿no? Por aquí, en el río Mundo, ¿no? Eso es lo más positivo que se puede decir del mundo. El mundo es aspectability, que diría Aristóteles, el mundo que, en fin, que construimos también nosotros, los humanos, a lo largo de los siglos. Porque claro, esto es el mundo, ¿no? O en esta sala es parte del mundo, esto se ha construido, esto no es natural, ¿no? El mundo es un artificio de alguna manera. Entonces nosotros hablamos de 3 géneros de materialidad mundana, que son los 3 géneros de materialidad son M1, la materia primogenérica, M2, la materia segundogenérica, y M3, la materia terciogenérica. Por M1 entendemos muy bien la materia más bien físico-química y orgánica, o biológica, si se quiere, que está más bien en el espacio más que en el tiempo, es más bien más exterior que interior. Y espacio no entendido en el sentido geométrico, sino entendido en el sentido de espacio individual, donde se dan las relaciones de cercanía, lejanía, movimiento, desplazamiento, cambio, en fin. Y es, digamos, el espacio, digamos, en la unidad de la percepción apotética. ¿Qué queremos decir con apotético? Pues apotético es a distancia, ¿no? La vista, por ejemplo, es una percepción apotética. El olfato también, cuando olemos algo, normalmente lo olemos a distancia. El oído también, cuando escuchamos algo, está a distancia. Apotético, que se contrapone con paratético. Ya el gusto y el tacto son, digamos, percepciones paratéticas, que ya son inmediatas. Cuando toco algo, lo toco ya, está pegado en mi cuerpo, en mi propio cuerpo, igual que el gusto, claro. Cuando hablamos de M1 no nos referimos a ninguna sustancia extensa, la res extensa en el sentido más que de Descartes que de Spinoza, y tampoco una sustancia material grosera, porque cuando hablamos de M1 como la materia primogenérica, sí, nos referimos a los cuerpos, por supuesto, pero también a materialidades incorpóreas, como son las ondas electromagnéticas, o ondas de todo tipo, como pueden ser las ondas también del sonido o las ondas de radio. Aquí ahora mismo pues, hay un montón de... Tú pones una radio aquí y te llega porque está la onda. Entonces esto está lleno, el plenum energético, que se dice, y el aire mismo, el oxígeno, pues todo eso son materiales primogenéricas. Y también, claro, el problema de las materias primogenéricas, pues claro, son contenidos dados fenomenológicamente, que los podemos contemplar, y también contenidos no dados fenomenológicamente, como por ejemplo en el tiempo antes de dar la vuelta a la Luna, antes de la circunvalación de la Luna por los soviéticos y por los americanos, pues, ahora están los chinos allí, pues se hablaba del lado oculto de la Luna, pero que lo pensamos como M1, pero no dado fenomenológicamente. Ahora ya con la tecnología pues sí, ya se puede saber el lado oculto de la Luna. Pero también podemos hablar, por ejemplo, pues, del centro de la Tierra, y nadie ha llegado al centro de la Tierra, a no ser que seamos tierra huequistas, también los hay, que están los tierraplanistas y los tierra huequistas, que dicen que hay un solo centro de la Tierra, etc. Bien. Las esferas científicas de M1, aunque esto es pura ontología, no es ciencia, no estamos hablando de digamos, un cierre categorial, sino de algo que desborda los cierres categoriales, que es la ontología, que es el estudio de la materia. Pero el M1 también va más referido a las ciencias, a las ciencias biológicas, físicas, químicas, termodinámicas, etcétera, etcétera. Y las operaciones cognitivas pues, son la vista, nosotros vemos los cuerpos, ¿no? M1, el oído, también lo percibimos las ondas, ¿no? Y el tacto, cuando tocamos las cosas, pues eso serían las operaciones cognitivas más bien de M1. Pasamos al segundo género de materialidad, M2, o materia segundogenérica, que es más bien de índole psicológica, que son, más bien, está dado más bien interior, de manera interna, y en el tiempo más que en el espacio. Entonces estos son deseos, recuerdos,
sensaciones anestésicas, ensoñaciones, en fin, dolores, en fin, todo lo que sea, digamos, del estuche epidérmico para adentro, digamos, de alguna manera. Y claro, y el tiempo, cuando me refiero que claro, no está dado más en el tiempo, que en el espacio no me refiero a tiempo tampoco me refiero al tiempo como una magnitud individual, dada, digamos, según el antes, la hora y el después. Y no es igual que pasaba con M1, que no era una sustancia material, pues M2 no es una sustancia espiritual. Es más, M2 siempre tiene que ir ligado a un cuerpo. Y como hemos dicho antes, el materialismo se define por ser la postura que postula la condición corpórea de todo viviente. Entonces M2 siempre tiene que estar encarnado, y el M2 también se ocupa de las operaciones, claro. Entonces M2 sin cuerpo orgánico no es posible, es imposible. Y claro, entonces el contenido de M2, digamos, lo que entre comillas se conoce como el fuero interno, digamos, la concavidad de todo organismo. Ahora bien, no tiene por qué ser solo humano, también los animales. Es más, incluso hasta un ácaro tiene interioridad, de algún modo, y hay lobos operatorios de algún modo, en un mosquito, en un ácaro, o en un pólipo, en una esponja, o sea, lo más pues tiene M2 también. Hay una interioridad, es un individuo, no es una persona, desde luego, pero hay algo dentro, de algún modo. Y, claro, y también contra el solicismo, pues M2 se supone también la interioridad ajena, la de otro individuo, no, porque si no caeríamos en el solicismo, si solo el interior, claro, sí, cada uno es siente para sus adentro, pero hay que presuponer que los demás también. De hecho, el solicismo pues, es una tesis que no ha sostenido nadie, ningún filósofo relevante que yo sepa. Si ha podido coquetear o digamos, experimentar de alguna manera con el solicismo por hacer una especie de experimento, entre comillas, filosófico, como puede hacer también Descartes, por ejemplo, cuando habla ahí de que se ensueña, de que no voy a suspender todas las imágenes, voy a quedarme ensimismado, voy a considerar falso, vano todo lo que parece que es un solicista, pero después Descartes inmediatamente reconoce de que existe el mundo exterior, de que existe Dios y de que existen los demás sujetos. Eso sí, a los animales no, a los animales eran máquinas, como diría antes Gómez Pereira, un filósofo español de Medina del Campo del siglo XVI, que Descartes retomaría sin citarlo y despreciándolo incluso, y diciéndole a Mersenne que no quería saber nada de ese filósofo español que hablaba del automatismo de las bestias, y como, en fin, el padre Malebranche también incorporaría esta tesis extravagante del padre del automatismo de las bestias, que las bestias, digamos, los animales, ni sienten, ni padecen, ni piensan. La esfera, digamos, científica de M2 pues sería la sociología, la psicología y también pues la etología, el estudio de la conducta. Y las operaciones cognitivas pues serían interceptores, sensaciones senestésicas, etc. El siguiente género de materialidad es M3, que son las estructuras esenciales, que son las ideas y los conceptos, que son algo muy bien abstracto, no es algo, digamos, ni exterior, ni interior, ni espacial, ni temporal, sin querer decir que también esté fuera del espacio y el tiempo, no queremos decir eso. Son contenidos acrónicos y atópicos, no están dados ni en un tiempo concreto, ni en un espacio concreto, pero están en el propio mundo, es in medias res, mediano escolástico, en medio del asunto, en el propio mundo. Entonces, como ejemplo, podemos ver el espacio proyectivo arreglado, las rectas paralelas, el conjunto infinito de números primos, la lengua y Saussure, el imperativo categórico como regulador de relaciones morales, identidades sintéticas, que es como se considera desde la teoría del cierre de categoría la idea de verdad. En fin, si M1 y M2, digamos, correspondían al reino de la existencia, M3 corresponde al reino de la esencia, por decirlo en términos clásicos. Claro, aún así, M3, que se supone que son las esencias, aún así M3 es tan material como un montón de grava. ¿Por qué? ¿Por qué es material? Porque es plural. Nosotros el materialismo no lo definimos ni por los cuerpos, ni por otra cuestión, sino simplemente por la pluralidad y la codeterminación. La pluralidad, y no pluralidad entendido como multitud de cosas, sino como la pluralidad en el sentido de la discontinuidad, de que hay cosas que no están conectadas con todas. Y que no hay cosas que existen absolutamente aisladas de todas las demás, que hay cortaduras, que hay hiatos, pero que a su vez no puede existir nada absolutamente aislado.
Y por eso M3 lo considera un material en el sentido de que es plural y se codetermina, en fin, con conjuntos de relaciones terciogénericas, pues también se van codeterminando. Claro, en M3, digamos, no es algo noético que se haya pensado por un sujeto, sino bien noemático, que diría Husserl. También las individualidades concretas pueden ser M3, por ejemplo, César, Julio César. Pues M1, es decir, el cuerpo de César, los huesos de César, no sé si lo estarán buscando o quieren cambiar de tumba, no sé si para el cuerpo de César, pero el cuerpo de César, pues ya no existe, o vete a saber dónde están los huesos. Ni mucho menos César como M2, es decir, como los pensamientos subjetivos de César, porque el hombre murió. Pero sí existe César como idea M3, ¿eh? Y como César, como Johann Sebastian Bach, como Mahler, como quien quiera. Bueno, y claro, M1, o sea, la dialéctica de M1 y M2 surge M3. Es una dialéctica entre el primer género de materialidad y el segundo género de materialidad, pues confluyen, digamos, de alguna manera en ese tercer género de materialidad, que no sale de un cielo supracósmico, hiperuránico, diría Platón, que baja al mundo para encarnarse, sino que está dado, digamos, como decíamos, in medias res, en medio del asunto, en medio del mundo, el mismo mundo, junto a los otros dos géneros de materialidad. Porque lo que pasa con los géneros de materialidad, digamos, que son disociables esencialmente, pero existencialmente son inseparables. O sea, que no puede darse un M1 al margen de M2 y M3, M2 al margen de M2 y M1 y M3, o M3 al margen de M2 y M1. Digamos que están sinestivamente conectados, dice bueno. Esos géneros, y si desconectamos un género de todos los demás, pues ya entraríamos en los formalismos. Pero eso, si da tiempo, lo vamos a ver ahora. Porque, por ejemplo, como ejemplo de formalismo primogenérico, bueno, a mí el ejemplo más claro que se me viene de formalismo primogenérico es el atomismo antiguo, el de Demócrito. Demócrito habla de los átomos como seres de Parménides multiplicados por infinito, pero son corpóreos, sí, seres de Parménides son corpóreos, pero son átomos que no pueden dividirse, ya no pueden dividirse más, la materia ya no puede dividirse más. Y son átomos que se mueven por el vacío infinito, porque entre átomo y átomo, por muy pegado que esté, siempre va un vacío que los separa, porque los átomos son individuos, precisamente el vacío es lo que hace que los átomos sean individuos, y se van combinando los átomos por este espacio infinito, entre los infinitos mundos, que diría Demócrito, y se van combinando por el azar que decía Demócrito, o Epicuro que decía por el clinamen, que también son diferentes, el atomismo de Demócrito al de Epicuro, como ya vio el joven Marx en su tesis doctoral, la diferencia entre el sistema de Demócrito con el sistema de Epicuro, el atomismo de uno y otro autor, aunque hay muchas analogías, por supuesto, claro, es la misma escuela como quien dice, pero con sus matices y con sus diferencias. El formalismo segundo genérico pues sería la forma más bien del espiritualismo, lo que hemos llamado, viéndolo de otra perspectiva, el espiritualismo exclusivo. Pues el formalismo segundo genérico, pues digamos, toma a la conciencia como realidad radical. Y todo lo demás es derivado de la conciencia. Ser es percibir, ser percibido, diría Berkeley. Entonces, es la conciencia la que configura el mundo. Y ya sea la conciencia de Dios o ya sea la conciencia de los hombres. Pero la conciencia configura la realidad. Pues es un ejemplo de formalismo segundo genérico. Y formalismo tercio genérico, pues sería, digamos, el platonismo convencional. Cuando Platón hablaba del mundo de las ideas, pues esas ideas son M3, que están separadas del mundo, el horismos famoso, y el mundo, digamos, una apariencia de esas ideas que son la realidad por esencia, que son la realidad verdadera. Y las almas pues estarían entre ese mundo corpóreo aparente y el mundo de las ideas, porque eso Platón dice que el alma es afín a las ideas. También Bertrand Russell, cuando decía que la materia pues, es una especie de relaciones matemáticas, pues también podríamos poner como ejemplo de formalismo terciogénico, porque claro, en las matemáticas, como en la lógica, pues es el principal huésped de M3. Bien. Claro, estos tres géneros de materialidad, para no caer en ningún tipo de formalismos, o porque también, aparte de que existe un formalismo primogenérico, un formalismo segundo genérico y un formalismo tercio genérico, bueno, llegar a registrar incluso hasta 12 formalismos. O se puede dar también formalismos bigenéricos. Por ejemplo, el Diamat pues, es una forma de formalismo bigenérico en el que se sustantifica M1 y M2.
y se olvida M3, aunque por otra parte también M3 lo ejercitan de una manera, incluso, en fin, bueno decía que hay que interpretar a Marx también como teniendo en cuenta M3 para interpretar la idea de producción. Pero también puede ser un formalismo, digamos, que se sustantifiquen los tres géneros de materialidad y que sería un mundanismo. Se sustantifica tanto M1, M2 y M3 y sería una especie de mundanismo, el mundo, sin abrir la vía de regresus a lo que llamamos materia ontológica general. Si hemos visto los tres géneros de la materia ontológica especial, que es el mundo, pues la materia ontológica general es aquello, digamos, que cuando se trituran las partes del mundo, cuando se llega, digamos, es claro, es una materia ontológica general lisológica, porque aunque los tres géneros de materialidad se puede estudiar lisológicamente, lisológico quiere decir, digamos, que es un lisado, digamos que de una manera abstracta, para decirlo rápido, que no es concreto, que no hay morfologías, ¿no? Porque el mundo podemos ver un relieve, podemos ver el mapa mundi, que es un relieve, pero no tenemos, digamos, la materia ontológica general es algo lisológico en el sentido de que es abstracto, de que no hay relieves, que no hay formas, que no hay categorías ni conceptualizaciones. En la materia ontológica general ignoramos, ignorabimus, es lo que decimos. En la materia ontológica general es algo que es un conocimiento negativo, pero que eso no implica la negación del conocimiento. Podemos saber que M es infinito, fíjense, infinito, no finito, inconmensurable, no se puede medir, ininteligible incluso, porque no es inteligible como pueden ser inteligibles partes del mundo. M es una idea que, digamos, que nos desborda completamente, que es la realidad radical, por decirlo así, es la infinitud radical, si se quiere también. Es lo que sería la realidad en sí mismo. Y el mundo, por eso el mundo decimos que el mundo no es suficiente, que el mundo no agota la realidad, siempre que entendamos por mundo estos tres géneros de materialidad que hemos expuesto. Entonces el mundo, digamos, es un chasquido para la materia ontológica general. Es un episodio de esa materia ontológica general que en su multiplicidad y codeterminación, pues en su curso, da de alguna manera al mundo. O sea, que existen realidades que no son mundanas, por decirlo rápidamente, que humanamente no pueden ser percibidas y solo pueden ser pensadas de alguna manera. O simplemente con este ejercicio de, entre comillas, teología negativa, porque esto viene también de la teología negativa de Dionisio Areopagita, que a su vez era neoplatónico, y que esto tiene mucho que ver también con el neoplatonismo de Plotino, con el uno, a referirme antes a esa tesis materialista, esa interpretación materialista que podemos hacer del uno de Plotino, que a su vez venía de Platón, cuando decía Platón, el bien es pequeña tesusía, es decir, más allá de la esencia. ¿Qué es la esencia? La esencia de la definición. Digamos que la materia ontológica general no se reduce a ninguna definición mundana, que es el propio mundo y lo que está más allá del mundo, claro, porque M sub sí, es decir, el M1, M2 y M3, los tres géneros de materialidad, están incluidos en la materia ontológica general, que es algo que desborda completamente los tres géneros y que es una infinitud radical. Claro, esta materia ontológica general, como decimos, es tanto mundana como extramundana, porque está incluida, o sea, el mundo está incluido en esta materia ontológica general. También podemos poner en la tradición a sustancia de Spinoza, que lo hemos traído aquí también, como un ejemplo de materia ontológica general, aunque en el sistema de Spinoza cumple el papel de materia ontológica general. Pero también podemos poner a la voluntad de Schopenhauer, también citado aquí, o al ser de Heidegger. Son, digamos, esquemas que se han ido dando en la historia de la filosofía, porque, bueno, en el ensayo materialista hay una tabla donde pone los ejemplos de la historia de la filosofía, tanto del primer género de materialidad, segundo género de materialidad y tercer género, y la materia ontológica general. Lo pone en la tabla, de lo que no son ideas que se haya inventado el propio bueno, que son ideas, digamos, que están en la tradición filosófica. Por ejemplo, los tres géneros de materialidad ya están en Platón. Está el mundo de los cuerpos, que es aparente, o la apariencia de los cuerpos, o el mundo estable, también se puede decir así, el alma, que sería M2, y las ideas, que son M3, y el bien, pequeña tesusía, que es la materia ontológica general, que no es algo que bueno, como me dijo un profesor de filosofía, muy bueno por cierto, en la Universidad de Sevilla, me dijo que había copiado a Popper, porque Popper hablaba de mundo 1, mundo 2, mundo 3. Ahora, Popper ni siquiera se acordaba de la materia ontológica general y sabía lo que era aquello, ¿no? Y claro, estos tres géneros de materialidad son algo de la tradición filosófica, que son ideas que se han ido dando en la tradición filosófica, que no es algo que se haya inventado bueno de la manga, que se ha sacado bueno de la manga, que es algo que es cuestión de siglos, te digo, 2500 años que tenga la historia de la filosofía, y que de alguna manera esos tres géneros de materialidad y la materia ontológica general han estado ahí. Como también ha estado ahí
también a su manera, en cada sistema filosófico durante la historia, la idea de ego trascendental. ¿Y qué es el ego trascendental? Pues el ego trascendental, digamos, sería lo que nos posibilita el regreso desde M sub I, es decir, del mundo, de los tres géneros de materialidad, a la materia ontológico general. Es un ego, no digamos, un ego natural, sino es un ego institucional, es decir, eminentemente humano. Los animales no tienen yo. El ego es, claro, depende de los tiempos verbales o los pronombres personales de yo, tú, él, etc. Y es algo que se ha ido en la propia conciencia filosófica, que también se ha ido construyendo a lo largo de los siglos. Por ejemplo, podemos poner el nous patéticos de Aristóteles, bueno, pues el demiurgo platónico de alguna manera. En fin, también el entendimiento agente, el espíritu objetivo de Hegel, o el espíritu absoluto si se sustantifica del todo, el ego trascendental propiamente así, o la percepción trascendental de Kant, y otros más así, que son ideas que, en fin, que tienen la tradición, que tampoco bueno se la han sacado de la manga. Así que tesis materialista por antonomasia es que nada viene de la nada. Todos dependemos del mundo que hemos heredado, de lo que nos han dado. ¿No? Es como si no tenemos libertad para elegir, ¿no? Es que, libertad, o sea, quiere decir, estamos determinados por nuestros precedentes, vamos, la gente que ha venido antes de nosotros, que ha influido en nosotros, y nosotros solo podemos influir en los que vengan después. No podemos influir ya sobre la época del franquismo, como quieren hacer últimamente. Que no se puede, digamos, el pasado es aquello que nos influencia a nosotros, pero nosotros no podemos influir sobre el pasado. Nosotros, sin embargo, podemos influir sobre el futuro. Pero el futuro está vacío. El futuro ignoramos y no la vimos. No, ya lo veremos en el propio futuro, pero conocemos el futuro sobre el propio presente, así en el futuro en realidad no existe, existirá. Entonces esta idea de ego trascendental, pues es una idea, digamos, también de la tradición, que es la que constituye, la que hace posible ese regreso crítico a la materia ontológico general, para no caer en ningún tipo de mundanismo. Claro, también se corre el peligro de sustantificar al ego trascendental. El ejemplo más eminente que se me ocurre, más claro, es el de Hegel, porque sí, el Hegel es un mundanismo. Claro, ¿qué pasa con la relación entre M sub I, es decir, el mundo, y el ego trascendental? Pues que hay una inclusión recíproca. O sea, el ego trascendental es igual a la materia ontológica especial, y la materia ontológica especial es igual a él. Digamos, el ego trascendental no es la suma de los géneros de materialidad, sino más bien su reunión. Su reunión o su combinación. Y aquí entramos en una idea que es clave también para entender el materialismo filosófico, que es la idea de combinación, es decir, la idea de simploqué, que es un término que, bueno, toma de Platón en un diálogo que se llama El Sofista, un diálogo ya de Vegé, donde se habla del término simploqué. Y es una idea que va contra el monismo, es decir, contra el holismo y contra el nihilismo. Y claro, es una idea eminentemente metafísica, o sea, contra metafísica, quiero decir. Es una idea, digamos, antimetafísica. Claro, ya hemos pensado aquí que metafísica es al pensar, pues sustantifica lo que piensa. Es decir, dicho está con la terminología del materialismo filosófico, lo que con un género de materialidad, M1, M2, M3, lo que sea, y lo pone como fundamento de la realidad, que sería, digamos, al fin y al cabo un formalismo, como he dicho aquí, un formalismo ontológico. O sea, primogenérico, segundogenérico, tercigenérico, bigenérico, lo que sea. Que la metafísica, digamos, es parmenidia de vocación. Y cuando Parménides habla del ser, un ser, claro, que en el caso de Parménides es un ser, digamos, incorpóreo, es un ser inmaterial, ya sería una especie de espiritualismo, desde luego, Parménides. Y así como se hizo una filosofía, una geometría no euclidiana, pues habría que hacer una ontología no parmenidea. Una ontología antimetafísica. Si entendemos por metafísica todo tipo de reduccionismo, todo tipo de monismo, todo tipo de formalismo, de reduccionismo, de querer acotar la realidad en un campo mundano, en un objeto mundano, en una categoría mundana. No, la realidad es inconmensurable, es infinita, es plural, es la materia ontológica general, que es realidad radical, es parte de extra parte, y no hay armonía universal. La armonía es imposible. La armonía está restringida, digamos, a ciertos campos de la realidad, pero hablar de la armonía universal y radical, como hablaba Leibniz, con la teodicea, con la armonía preestablecida de que las mónadas leibnizianas pues convergían y convergen hacia esa teodicea, esa salvación de Dios, que es al fin y al cabo una secularización de la parusía, de la segunda venida de Cristo, pues que es la escatología, en fin, de la salvación, y la salvación y la condenación.
porque otros van al infierno, muchos son los llamados, pocos los elegidos. O sea, así el cristianismo es salvación, me dijo uno en la Universidad de Sevilla. Bueno, salvación y condenación, chicos. O sea, no solo de pan vive el hombre, no solo del cielo vive el hombre, también del infierno de Satanás. Bien, claro, entonces la idea de Simploqué va contra toda totalidad dogmática. Y qué mejor ejemplo de totalidad dogmática el sistema de Parménides, con ese ser redondo, perfecto, en el que todo está conectado con todo, que es la siniches. Parménides habla de siniches, de continuo, y Platón habla de Simploqué, que es discontinuidad, es un principio de discontinuidad. Claro, también está pensado, el término lo acuñó Demócrito, eso también hay que decirlo. Aunque Demócrito le da un significado distinto, hablaba de Simploqué refiriéndose a la combinación de los átomos por el vacío, tenía también una significación diferente, pero bueno, también es parecido, al fin y al cabo, también hay analogía. Y también tiene influencia, o contra, porque pensar es pensar contra alguien, contra el pitagorismo, porque los pitagóricos hablan de la conmensurabilidad aritmética, y claro, cuando salieron los números irracionales, pues eso era, digamos, una herejía para la secta pitagórica. Incluso se habla de gente que mataron los propios pitagóricos porque revelaron los números irracionales. Y cuando descubrieron la inconmensurabilidad del diálogo de la diagonal del cuadrado y de su lado, pues también se dieron cuenta de que la realidad no es tan armónica como ellos pensaban, que hay discontinuidad, que hay rupturas, que hay cosas amorfas, que hay cosas que no encajan, que no todo encaja perfectamente, que hay cosas que la realidad siempre es más complicada. Y también estaba pensado también contra la homomería de Anaxágoras, como decía Anaxágoras, que todo está conectado con todo. Es decir, Anaxágoras decía, ponía el ejemplo de la vaca que come hierba. Ahora, que la come, no se la fuma. La come, la hierba, y claro, en la hierba ya está condensada la carne de la vaca, porque claro, la vaca come la hierba, y claro, esa hierba se transforma en carne. Pues la vaca crece cuando come carne, se cría grande y fuerte. Claro, entonces ya en la propia hierba ya está condensada de algún modo la materia de la carne, decía Anaxágoras. Entonces todo está conectado con todo. Lo único que estaba separado era el nous de Anaxágoras. Pero Anaxágoras, como le reprochó el mismo Platón, pues no tenía, digamos, no hizo un uso suficiente de ese nous para hacer más ágil la realidad. La realidad, al fin y al cabo, pues lo explicaba de una manera mecánica, una especie de mecanismo o protomecanicismo fragmentario, porque los filósofos presocráticos, como bien saben, son solo fragmentos de lo que nos han quedado, no son reconstrucciones de otros filósofos. Bueno, entonces este es principio de Simploqué, pues se rige por lo siguiente: si todo estuviese conectado con todo, o mejor dicho, para empezar por lo contrario, si nada estuviese conectado con nada, o si nada estuviese relacionado con nada, o si nada estuviese vinculado con nada, o nada interrelacionado con nada, entonces evidentemente no podríamos conocer nada. Porque no puede existir, digamos, nada absolutamente aislado en el universo. Esta botella no puede existir absolutamente aislada en el universo. Depende de esta mesa, y esta mesa a su vez depende de la facultad depende de Murcia de España, bueno, pero que sí. En fin, que no existe, ningún objeto del universo puede existir de manera aislada. Siempre se tiene que dar relacionada con otras cosas. Esto creo que lo entiende todo el mundo. Si nada estuviese conectado con nada, o relacionado con nada, aquí no hay manera de saber nada. Y no existiría el propio mundo. Ya la existencia del propio mundo demuestra que no todo está desconectado con todo. Ahora bien, y esto quizás sea más difícil de entender, si todo estuviese conectado con todo, si todo estuviese relacionado con todo, o si todo estuviese vinculado con todo, interrelacionado con todo, tampoco podemos conocer nada. Porque todo estaría junto. Que si todo está conectado con todo estaría junto. Entonces hace falta un principio de discontinuidad que está en la estructura de nuestra razón y de la materia en general. Un principio de continuidad que quiere decir que ni está todo conectado con todo, ni está todo desconectado con todo, sino algo conectado con algo. Esa es la cuestión. Y así lo dice Platón en el mismo Sofista. Dice que el discurso, el logos, un discurso filosófico, pues claro, no se puede tiene que haber conexiones y desconexiones. Es decir, no se pueden mezclar las letras. Cuando escribimos un texto, cualquier texto, pues no lo podemos escribir de cualquier manera. Tenemos que establecer nosotros las relaciones. O el músico, el ejemplo del músico, es músico quien sabe combinar las notas y es músico quien no sabe. Tan fácil como eso. Entonces, el principio simple que es destejer y tejer. Es decir, destejer en el análisis regresivo y tejer en la síntesis progresiva. Es decir,
destejer y tejer, destejer y tejer, porque ese es digamos, el papel de la filosofía en el conjunto del hacer es el deshacer. La filosofía siempre va criticando el presente en marcha, de alguna manera, ya sea de una manera triturable, ya dando vueltas al revés, en fin, ya poniendo matices, como sea, pero siempre es destejer y tejer. Destejer un asunto, pero ese asunto, una vez que se ha destejido y se ha triturado de alguna manera, pues hay que, de ese humus, solo de ese humus, puede salir una tejedura, digamos un vestido, ¿verdad? Que estamos tejiendo y destejiendo, que digamos que postule una nueva postura. Y claro, como hemos dicho antes, pues claro, si todos estuviésemos estado con todo, pues claro, no existiría la simpatía universal que hablaban los estoicos, sino que la realidad siempre tiene cortaduras, siempre hay conflictos, digamos que no hay una conspiración unitaria, como piensan los globalistas con el Estado mundial, y este principio de Simploqué pues está pensado tanto contra el dogmatismo como contra el escepticismo. Es decir, el dogmatismo de que todo está conectado con todo, o el escepticismo del que aquí nada sabemos y nada se podrá saber. No, o sea, sabemos muchas cosas, pero evidentemente ignoramos otras tantas, eso desde luego. Y, claro, aquí contra el ateísmo, o sea, perdón, contra el teísmo, contra el monoteísmo si se quiere, pues claro, el principio Simploqué va contra la idea de Dios, en el sentido de Dios como se dice que Dios es omnisciente. No, Dios lo conoce todo. Ahora, si Dios lo conoce todo, entonces en la mente de Dios al menos todo está conectado con todo. Entonces, el principio Simploqué, al hablar de discontinuidades, de que no hay una continuidad, de una conciencia que lo comprende todo, entonces ya destruye la idea de Dios que llamamos Dios terciario, Dios tardío, Dios filosófico también, claro. Aunque sea en el caso de Aristóteles, sea un Dios que no conoce el mundo, pero en el caso del Dios tomista, el Dios providente, pues ese principio de Simploqué va contra ese Dios tomista, porque ese Dios tomista lo comprende todo, de hecho se ha encarnado en el mundo, en el Hijo de María, y lo va a salvar, y condena a otros, como hemos dicho. Entonces el mundo, pues digamos, pues ni es producto de una inteligencia que lo comprende todo, ni tampoco es producto de un azar caótico. Y con esto, muchas gracias. Bueno, pues damos comienzo a los ruegos, cualquier tipo de ruego, pregunta o cualquier intervención que cualquiera quiera hacer. Si alguien tiene algo que añadir. Sí, te decía lo de Zubiri, pero tú entiendes que es más bien espiritualista, ¿no? Bueno, filósofo cristiano, y esencialista, diría también. La teoría de la esencia. Es un autor que he estudiado poco, pero vamos, simplemente por ser cristiano él no puede. Materialismo lo vería como un escándalo, como locura y necedad, diría San Pablo. El materialismo, claro, para cualquier espiritualista, incluso creyente, incluso cree una vida más allá de esta vida, pues el materialismo de hecho es una aberración. Y ya lo decía Pascal, con la apuesta de Pascal, más vale creer, porque si no crees y Dios no existe, o sea, si crees, pero Dios no existe, y te vas a morir, no vas a sentir nada durante el resto de la eternidad, pues no pasa nada, la muerte ya, pero ¿y si existe? Entonces, ahora tiro con la garantía de decir, que yo he creído. Pero, en fin, simplemente porque soy un filósofo cristiano, me imagino que su filosofía, por una forma u otra, por una explicación, una argumentación u otra, tiene que desembocar más bien en un sistema espiritualista. Nunca materialista, ni siquiera escéptico. Aunque los escépticos, también hay escépticos que se aproximan al materialismo y otros escépticos que se aproximan más al espiritualismo. Hay escépticos que son más fideístas, que desembocan en el fideísmo, y un escepticismo que es más bien ateo. Lo que pasa es que yo creo que ligar el materialismo, o sea, ligar el cristianismo con el espiritualismo, como me da a entender que estás haciendo, no lo veo muy... Porque yo creo que también el cristianismo evidentemente tiene un lado y un sesgo claramente materialista también. Sí, sí, lo aplico. Y entonces ahí está claro, ¿no? Yo creo que en gran parte de la teología tiene una concepción materialista. Y el propio Zubiri tiene también esa concepción dinámica de la realidad, porque está muy clara la naturaleza, la realidad, el cuerpo. Sí, y eso al final no lo veo incompatible con el cristianismo, sino que al contrario. Sí, ¿no? es que el cristianismo sería un espiritualismo asertivo. O sea, un espiritualismo, sí, existe el espíritu, Dios es un espíritu puro, pero da por bueno la existencia de la materia, del cuerpo. De hecho, Dios se encarna en un cuerpo humano. Porque yo creo que la concepción espiritualista del cristianismo es quizá la que más se entiende o la que más se percibe, pero eso es fundamentalmente una concepción de San Agustín, ¿no? Pero hay
muchas otras concepciones, que yo creo que ahí a lo mejor, vamos, yo como una apreciación personal. Sí, sí. Me lo ha dicho la Eucaristía, pues, Claro. la sangre del cuerpo de Cristo está en la hostia consagrada. Claro. La resurrección de la carne en el día del juicio final, sí, en un cuerpo glorioso, eso sí, pero es la resurrección de la carne, no estamos en la concepción, digamos, de la inmortalidad del alma, de la metempsicosis del paganismo, del Claro. Platón y de los pitagóricos, sino que no, eso también es una herencia del cristianismo, del judaísmo, bueno, que a su vez viene del mazdeísmo, en fin, te puedes remontar más para atrás, pero que da, por supuesto, el sujeto corpóreo viviente. Pero también están los ángeles, incluso, es más, en el cristianismo el hombre está por encima de los ángeles, porque Dios no se encarna en un ángel, primero porque un ángel en espíritu puro no se puede encarnar, y se encarna en el hombre. Entonces ahí la envidia de los ángeles, que por eso se sublevaron, de Lucifer, porque Dios eligió un hombre para hacer el milagro de la salvación. Entonces sí, el cristianismo, digamos, de hecho la ciencia moderna se ha incubado en solo cristiano, no en solo musulmán, que son más espiritualistas, que es un Dios más aristotélico, más, digamos, al margen del mundo y como más espiritualista de alguna manera, ¿no? Y el cristianismo se ha incubado tanto la ciencia moderna, tanto, bueno, después de toda la ilustración, todo lo que se quiera, toda la modernidad, los sistemas liberales y comunistas, aunque China también llegó al comunismo, pero se incubaron, digamos, teóricamente al menos se incubaron en Occidente, bueno, quiero decir, en los países europeos, ¿no? Algunos países europeos. Y cristianos, quiero decir, claro, países cristianos. Y que nosotros, desde el materialismo filosófico, tomamos partido por el catolicismo como mal menor. Es decir, como que otras religiones son más fundamentalistas o más irracionales o más fanáticas, porque sí, en el catolicismo pues habrá curas pederastas, pero eso no está en la doctrina. Pero sin embargo la yihad, el musulmán que se inmola, eso sí está en la doctrina. O sea, que es porque aquí nadie es santo, desde luego. Habrá muchos curas pederastas, no se niega, pero no es una cuestión doctrinal, no es una cuestión del catolicismo, o sea, es una cuestión accidental, ¿no? Incluso los musulmanes decían que luchaban contra los politeístas. Sí, claro. Eso es un ejemplo muy bueno también de ese materialismo que hay en el cristianismo, porque es pluralista, ya habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es uno y trino, que ya tiene, como decían en Roma, trian facium collegia, en el trío ya, más que el dúo, en el trío ya hay más diálogo, porque ya el dúo es un dualismo, es A y B todo el tiempo, pero el trío ya es A con C con B con A, o sea, ya hay más juego, ya hay más pluralismo. Eso es lo que permite el progreso. Y eso permite de alguna manera el progreso, claro. Claro. Entonces, claro, tiene ese, digamos, componente materialista por la encarnación, por la Trinidad. De hecho, que he dicho José Manuel, que se llegaba, digamos, los musulmanes llamaban politeístas a los pobres cristianos que están en las montañas allí resistiendo como buenamente pudieron, y bueno, reparece que se resistieron. Sería la antesala del ateísmo. Y exactamente, porque Tomando fe. de hecho en el mundo también solo cristiano se ha incubado lo que nosotros llamamos proceso de inversión teológica. ¿Qué quiere decir esto? Pues Dios no es aquello de lo que se habla, sino ya no es un Dios transmundano, un Dios separado del mundo, sino Dios es aquello desde donde se habla. O sea, ya no es un Dios inmanente, sino es un Dios, quiere decir, ya no es un Dios trascendente, sino ya es un Dios inmanente. Ya no estamos, digamos, en una situación, digamos, vertical, sino más bien horizontal. Más que arriba abajo, ya sería antes y después. Que de hecho, a mi juicio, donde la inversión teológica se realiza de manera plena, teóricamente, claro, porque todo es teoría, filosóficamente, quiere decir, es Hegel, el sistema hegeliano. En Hegel, el Dios de Hegel no es como el Dios aristotélico o el Dios tomista que está separado del mundo, sino el Dios de Hegel es el propio mundo, se va realizando en el propio mundo en la historia universal. Eso, perdonado, ya sabes que Schelling antes que Hegel ya todo eso lo desarrolló antes que él. Hegel lo que quiere decir como combinación de una manera de un sistema ya más perfecto, más acabado, que venía desde antes, claro, venía desde Leibniz, desde Descartes, desde el propio Spinoza, y de hecho en el propio cristianismo de la dogmática cristiana, porque Dios se encarna en un hombre, en el Hijo de María, Jesús. Entonces ya en la propia dogmática, en el propio mito de Cristo, ya está ahí dado la inversión teológica. Pero esto se dio en los países cristianos y no se dio en los países musulmanes. Y ahí creo, por eso en Occidente, yo creo que en los países cristianos se vive bastante mejor que en los países musulmanes. Eso. Yo quería añadir sobre la cuestión del Diamat y el materialismo filosófico. Mientras que el Diamat,
considera la dialéctica una forma del avance de la historia, ¿no? Digamos, la continua lucha entre las clases o entre lo que sea. Digamos, llega a un punto, pero finaliza con un fin de la historia, ¿no? Digamos, hay un momento en el que se monta ese mundo ideal en el que hay una... Fukuyama. Sí, un fin de la historia, lo hacen los liberales también de Fukuyama, o los socialistas, ¿no? En el materialismo filosófico entonces se supondría una eterna lucha entre los contrarios indefinida, sin mayor trascendencia. Hasta que el planeta se haga trizas. No, la dialéctica siempre... Date cuenta que el Marx no habla del fin de la historia, sino el fin de la prehistoria y el comienzo de la verdadera historia de la humanidad. Que cuando se abuelen las clases, pues se destruye el Estado burgués, o los estados burgueses se destruyen, porque tiene que ser una revolución mundial, ¿sabes? Otra cuestión. Y claro, después de esa destrucción del Estado burgués, pues el Estado proletario, digamos, se va extinguiendo. Pero claro, eso en la política real pues lo dejó por los suelos, porque cuando estalló la Primera Guerra Mundial, y ya digamos la Segunda Guerra Mundial, los proletarios de todas las naciones, en vez de unirse en una unidad internacional del proletariado contra la burguesía internacional, pues no, prefirieron aliarse con los patronos y burgueses de su propia patria, por ejemplo de Alemania, contra los patrones y franceses de Francia. Y fue la dialéctica, primó más bien la dialéctica de estados en esa lucha que la dialéctica de clases. Eso no quiere decir que en la misma guerra hubiese dialéctica de clases y dialéctica de estados, porque siempre están codeterminadas, siempre van funcionando. Sí. Pero a la hora de luchar no hubo unión del proletariado. Hubo la conferencia de Zimmermann, que es el embrión de la Tercera Internacional, y la de Quintal en Suiza. Pero eso allí cabían los internacionalistas, como decía Trotsky, que habían en un autobús. Ahí fueron ellos a reunirse y de vamos a transformar la guerra mundial, que es una guerra de dialéctica de estados, de una serie de estados contra otros, o imperialistas, como de hecho lo era, la guerra que eran imperialistas, en una serie de guerras civiles, donde todos los proletarios de los países pues, se subleven contra su burguesía, su estado vigente y dominante, y en cada país se hace una revolución, entonces esa revolución de esos países pues, será el resultado global de la revolución mundial. Pero eso es la realidad. De hecho, incluso Lenin llega a Rusia a hacer la revolución en un tren alemán, ¿no? Sí, porque sí, bueno, eso se ve en la teoría de que los alemanes quisieron que Claro, financiarlo, pero vamos, Lenin como otros tantos. Sí, claro, toda la posición financiera. No que estuviesen los alemanes conspirando, vamos a meter a Lenin y va a hacer la revolución. O sea, son una bolita de cristal ahí mirando, vamos a pero uno más, aunque era Lenin, por supuesto. Sí, lo digo sí, precisamente porque en el desarrollo ideológico que estamos intentando hacer en nuestro partido pretendemos integrar una lucha de clases, de trabajadores, como una dialéctica entre estados, ¿no? Realmente, en un sistema conjunto. Claro, bueno, aquí ya si vamos a hacer una lucha contra otros estados, entonces las clases también tendrían que solidarizarse. Entonces pasó también en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que aquí el albañil va a tener que unirse con el empresario y vamos a tener que estar en una nación, digamos, cuando más unidad precisamente tiene una nación es contra un enemigo externo. Sí. Cuando el hombre pacífico, cuando el hombre bélico no tiene enemigos, se abalanza sobre sí mismo, decía Nietzsche. Que no, la solidaridad siempre es contra terceros. Solidaridad de los trabajadores contra los patronos. Solidaridad de los españoles en la guerra de independencia contra los franceses, contra Francia y Napoleón. Hoy también solidaridad con los británicos contra los franceses. Siempre la solidaridad siempre va a ir a terceros y como tú has dicho antes, esto siempre va a ser una dialéctica de Estado y dialéctica de clases sin ninguna resolución pacífica, armoniosa y con mucha tecnología se quiera. Eso siempre va a haber guerra, siempre va a haber disputas, siempre va a haber dialéctica, siempre va a haber, nunca se va a agotar de una manera u otra. Mira, ahora que tenemos más tecnologías que nunca y posiblemente hay muchísimas guerras también. No se habla, por ejemplo, la de Yemen, eso es terrible. La de Libia hace poco, la de Gaddafi fue terrible. La de Siria, que se acabó, bueno, sigue el mundo, que la de Irak, o sea, antes la guerra de Afganistán, la Guerra Fría, después la Guerra Fría fue una serie de guerras en la periferia, pero que siempre, nunca se va a llegar a la paz. La paz perpetua que decía Kant, pues eso es, yo sé, como la patrulla canina, no sé, Ikea, no sé, una cosa... Y precisamente ese... Bueno, que precisamente esa continua lucha, ¿no? Sería la de hoy día que están cambiando un poco la geopolítica a nivel mundial, pues sería que se me ha olvidado qué iba a decir. Bueno, continúo con José Manuel. No, el cambio se da con Stalin, con el tema del socialismo en un solo país. Claro, sí. Porque él dice que incluso cuando el proletariado haya triunfado, digamos, en una nación, la burguesía sigue siendo mucho más potente. Por lo tanto,
el cambio, digamos, que da con respecto de la dialéctica de Estado y la dialéctica de clase. Con disimulo también, porque no podía tampoco quitar la ideología del proletariado internacional, de la revolución mundial. Sí, hablaba del socialismo en su país diciendo, vamos a organizarnos primero nosotros, que no nos vengan a rescatar, sino que primero vamos a organizar, vamos a industrializar el país, vamos a hacer la colectivización, vamos a que sea un país fuerte, tener un Estado fuerte, para poder defendernos del cerco capitalista que hablaba de Stalin. El cerco capitalista estamos hablando de Japón, de todos los países europeos del este, Alemania, el Imperio Británico, que siempre está enredando, Francia, o sea, todo era, digamos, y de hecho la Segunda Guerra Mundial en principio iba a ser contra la Unión Soviética. Pasa que hubo el pacto Ribbentrop-Molotov y los soviéticos pactaron con los alemanes. Y dicen, pactaron con los nazis, qué escándalo. Bueno, y los ingleses por el año 1939, que era 33 de agosto de 1939, que era el pacto Ribbentrop-Molotov, pactaron con los alemanes, pero por aquel entonces lo que eran unos imperios realmente sanguinarios, crueles, explotadores, esclavistas, era el imperio británico y el imperio francés. Mucho más que los nazis, pero mucho más. Y después los bombardeos en las ciudades, eso no lo hicieron los nazis, sí, bombardearon Londres, pero no al nivel que bombardearon los otros, tanto las ciudades alemanas como japonesas. O sea que aquí... Y acabada la guerra. Y acabada la guerra. Lo de Japón está por ver si... Lo de Japón yo pienso que es un bombardeo para acercar a la Unión Soviética. Es decir, mira, tenemos la bomba atómica y hemos demostrado que la podemos tirar. Es más, no la podemos tirar una vez, sino 2 veces. Y en 2 ciudades católicas. Y en 2 ciudades católicas. Porque eran las ciudades donde más católicos había, esas 2, Hiroshima y Nagasaki. Es porque es que estaban ahí concentrados todos. Porque es que Truman era masón de grado 33. No, esas cosas no, eso parece conspira, no. Y en 2 ciudades católicas... Que no es casualidad. Que no es casualidad. Y de hecho, la Unión Soviética pues, podía haber tomado también Japón. Manchuria, de hecho, la tenía conquistada, o sea, la tomó. La había tomado Japón, pero la tomó la Unión Soviética. Y era una manera de amenazar a la Unión Soviética. Y Stalin lo dijo, esto lo han lanzado contra nosotros, para dar un aviso. Y eso, que no somos capaces de tirarla una vez. O sea, la tenemos y somos capaces de tirarla, pero no una vez, sino 2 veces. O sea, contra la población civil. Y el bombardeo de Tokio, que hubo más muertos que la bomba atómica. O más tantos muertos como la bomba atómica. El bombardeo de Tokio fue más o menos la misma fecha, fue brutal. Ahora bien, también te digo una cosa, que el número de muertos de la guerra mundial, habla la gente 50, 60, 70, 80 millones. Bueno, vale, muy bien, pero es que resulta que los bombardeos, y esto lo dicen todos los historiadores, que lo dicen todos los historiadores más o menos que yo he leído, más o menos relevantes, que los bombardeos, que es donde muere más gente, y si no un bombardeo, y se dice que en la guerra mundial murieron más civiles que militares, y donde muere más gente si no un bombardeo. Bueno, pues no llega al millón de muertos. No llega al millón de muertos. A ver dónde sacan los 50. ¿De hambre? Bueno, de hambre. Venga, hambre. Hambre, sí, habría hambre, la gente moría de hambre, pero no va a morir 50. O sea, todo está inflado, todo es propaganda, todo es muy... La guerra mundial es un poco como la guerra civil española, que es un campo de batalla ideológico. Y ya, claro, aquí los vencedores fueron los americanos, los soviéticos, y después también en estos 25 años de la caída de la Unión Soviética, los grandes vencedores han sido los Estados Unidos, como imperio que se ha impuesto en la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Entonces, más bien la propaganda es más bien de estirpe anglosajona. Y sionista. Y sionista. Para decir las cosas con su Y nombre. sionista a través de Hollywood. Sí. Y para decir las cosas claras. Para decir las cosas con su nombre. Hollywood lo controlan los sionistas. Sí. Y el FMI, todas esas el movidas. FMI. Y la Fundación Rockefeller financió a historiadores para que escribiesen una historia de la Segunda Guerra Mundial. O sea, para que escribiesen la propaganda, básicamente. Porque historia no es historia. O sea, los vencedores, la historia la escriben los vencedores. No, los vencedores escriben la propaganda. Porque la historia, Tucídides, que es el padre... Tucídides, que es el padre de la historia, tal como se conoce, Heródoto sí un precedente, pero más bien Tucídides luchó en la guerra del Peloponeso y perdió. Y él fue el que escribió la historia del Peloponeso, aunque hasta el año 411 porque murió, porque quedaron 8 años más de guerra. Pero Tucídides, la paradoja, que fue, la historia la escribió el vencedor, tiene el mismo padre de la historia era un perdedor, y la escribió. Es la propaganda lo que escriben los vencedores. Hace poco mismamente la Unión Europea ha aprobado un nuevo decreto que iguala, ¿no?, a los nazis y los comunistas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A nivel, decía que eran ambos responsables. Claro, por el pacto de Ribbentrop-Molotov, pero eso es también lo que se conoce también como querer ecualizar como el leo de esto llama reductio ad Hitlerum. Sí. Y que si se junta con Hitler, pues era tan malo como Hitler. Y lo pasa también a Mussolini.
Mussolini fue un aliado de Hitler, bueno, aliado, se la vieron para aliarse, o sea, en Austria en 1934 no era aliado, fue Italia la que salvó a Austria del Anschluss, aunque al salvó entre comillas, porque los austríacos estaban encantados con el Auschwitz, no hay que reconocerlo. Y eso es lo que es, cualquier cosa también que se haga Hitler ya es mala también. Pero Hitler también, Alemania iban con carro y carreta a comprar una onza de pan. Y con Hitler levantó aquello, o sea, un tipo de racionalidad tiene que haber. Hitler salió elegido democráticamente. Sí, sí. ¡Viva la democracia! Sí, bueno, salió elegido democráticamente, pero también pegando palizas en las calles. O sea, que tampoco, es que también tenía mérito, ¿sabes? Que no era todo el dejarlo ahí al pueblo y no trabajó. Incluso con el hecho, Chamberlain, el ministro inglés y francés de Daladier, también, digamos, con Hitler, según para la Unión de los Sudetos. Sí, para repartirse Checoslovaquia. Después se repartieron en Polonia. En Múnich. Bueno, y Polonia no se lo repartieron soviéticos y nazis, en ese momento también, porque no existía el Estado polaco. De hecho, el gobierno polaco emigró a Rumanía y dejaron aquella zona sin vacía. Entonces lo que hicieron los soviéticos fue anticiparse para que los alemanes no estuviesen en la frontera soviética tan de cerca. De hecho, no fue expulsada la Unión Soviética de la Sociedad de Naciones. Y Churchill lo explica también, y dice, claro, la Unión Soviética ha hecho que por defender lo suyo, si van a venir los nazis, porque no, los nazis no, los alemanes, porque es Alemania en realidad. Si está la frontera natural de Polonia, bueno, natural entre comillas, quiere decir, la frontera de Polonia, si la mitad del país ha sido abandonado por las autoridades polacas y no hay una anarquía, no hay gobierno, entonces lo que tienen que hacer, por prudencia política, lo que tienen que hacer los soviéticos es anticiparse y ocupar aquello. Ocupar un territorio que no tenía Estado. Entonces no se puede hacer la invasión de Polonia porque no existía Estado polaco. De hecho, cuando ya se puso la invasión de Finlandia, meses después, en noviembre, diciembre del 39, cuando empezó la guerra de la Unión Soviética contra Finlandia, ahí sí fue expulsada la Unión Soviética de la Sociedad de Naciones. Ahí sí la expulsamos. Pero con Polonia no. Es más, la guerra de Finlandia, y esto lo dice Hitler en sus conversaciones privadas, la guerra de Finlandia, y es posible que tenga razón, la guerra de Finlandia es un montaje. Es una guerra falsa. Es una guerra, digamos, vamos a hacer un desgaste aquí como si hubiese costado la misma vida invadir Polonia, o sea, invadir Finlandia, porque para no enseñar los dientes del todo, para que se crean que somos débiles. Para no demostrar todo el potencial que tenemos. Vamos a hacer una guerra, no fue una guerra porque duraron desde noviembre hasta marzo. Sí, al final tomaron lo que quisieron tomar, pero lo hicieron con muchos sacrificios y posiblemente son montajes. Y de hecho lo decían los occidentales, lo creyeron. Churchill decía, ¿qué te parece el ejército rojo? El ejército soviético. Un chiste. Y todos los espías decían, un chiste. Esto es un desastre. Y los propios alemanes decían, cuando vayamos para allá la operación Barbarroja, en cuestión de meses, la invadimos. ¿Qué pasó? Que cuando entraron los alemanes... ahí estaba dividida la inteligencia alemana también. Porque cuando Hitler pone en marcha el 22 de junio de 1941 la operación Barbarroja, ellos tenían también pavor. Porque ellos pensaban, digo, si a esta gente les dejamos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, porque ahora en ese momento no se sabía, de paz, esta gente se arman, se industrializan más todavía, economizan más la colectivización de la economía de la ganadería, alimentan al país, y esto invaden toda Europa. De hecho, la entrada de la población Barbarroja hasta Stalingrado, hasta Moscú, después final para atrás, eso frenó la expansión del Imperio Soviético por toda Europa. O sea, que fue Alemania la que paró un poco a la Unión Soviética. Después seguramente Estados Unidos, que era bastante fina, creo yo, que viendo que Rusia, una vez acabada la guerra, podía extenderse por Europa entera, porque era un desastre. Entonces ya puso en plan enseguida, yo creo que seguramente contra la URSS, igual que las bombas, en plan Marshall, para financiar a Alemania, a Francia, a todos los países y hacer, por prudencia también, como lo de Polonia, contra la Unión Soviética. Sí, La recuperación. Totalmente. Es más, incluso la operación Overlord, el desembarco de Normandía, ya era no para derrotar al ejército alemán, por supuesto, pero de camino ya para que no se bolsevizase Europa. Y eso es, fíjate la fecha, 6 de junio de 1944, cuando ya desde Kursk, en julio-agosto del 43,
se sabía que a ciencia cierta, con ciencia militar, que los militares estaban seguros de que era cuestión de tiempo de que Alemania cayese. Entonces los aliados dijeron, pues vamos a invadir Francia, porque es que si no se va a bolsevizar toda Europa. Y lo hicieron de una manera muy tardía, igual que tirar las bombas atómicas en Japón. Es decir, para tener a la Unión Soviética cercada tanto en Europa del Este como en Japón. Es que Alemania invadió primero Rusia, pero Rusia estaba preparada en unos pocos meses para invadir a Alemania. Sí, O sea, es que posiblemente... hay un historiador ruso que ha escrito un libro hace poco, no me acuerdo el nombre ahora, pero que lo demuestra. Dice, o sea, es un militar, dice, a ver, un militar ve un despliegue de tanques y ve un despliegue de ejército y sabe si es ofensivo o defensivo. Y el despliegue que tenía Rusia era ofensivo. Era ofensivo. Y entonces, como entraron nosotros, dijeron, vamos para atrás y Vamos vamos a la boca al lobo. Exactamente. Pero iba a atacar ya, o sea, que fue por Sí, cuestión sí. de meses Sí, que Alemania ataca para allá. Sí. Aunque Stalin quería esperar un poco a que, porque las potencias capitalistas A que se pegaran entre ellos. se machacasen entre ellos Es lo que busca Stalin. y a ver si invade y destruye el Imperio Británico, porque es que Hitler perdonó en Dunkerque, que son muy graves. Pero porque Hitler, este mismo libro que leí, o sea, analizaba que Hitler no invade Inglaterra porque no le interesa. Porque si tiene una tesis que dice, si Hitler podía haber invadido Inglaterra, pero entonces ¿qué hace con el Imperio inglés? O sea, Lo las mismo que la colonias, Francia de Vichy, lo mismo que hubiese hecho con la Francia de Vichy. Porque Francia de Vichy, el Imperio francés existía, era la Francia de Vichy, lo tenía, Lo que dice que digamos, Alemania en ese momento dice, no tenía poder para controlar el Imperio inglés si conquista, entonces déjalo ahí, que lo siguen controlando ellos y ya en el futuro ya veré a ver qué hago. Bueno, es una tesis que plantaba. sí, es una ucronía también. Porque no podemos Verdad, sí, hablar. esto estamos hablando de por hablar. No se puede hacer. Pero yo creo que con el Imperio Británico es una cosa así como el Imperio... Hubiera puesto un pelele ahí como a PT, ¿no? A Petén. Sí, pone un petén en Sí. pone un churchilito y de ahí ya- Une fuerzas y ya con el Imperio Británico, con el Imperio francés y con el propio Imperio alemán van todos juntos a la Unión Soviética. Porque ese era su plan. Bueno, ya que estamos en el tema, la pregunta te la hace, ¿cómo ves tú? Vamos a ver. Que Alemania pierde la guerra y luego la gana políticamente y económicamente 40 años después. Bueno, pues Porque la- Alemania nos la- ha ganado. Nos ha La ganado. marcha y los Estados Unidos que invirtieron mucho en Alemania contra la Alemania del Este y la Unión Soviética. Pero pierde la guerra y luego ahora manda en Europa otra vez. Sí, bueno, ahora mando en Europa. Y se pero- condona parte de la deuda también. También, sí, Claro, sí. Eso efectivamente, María no, Pilar de las Rocabaria. dos, de las Porque dos guerras. Que no principal- ha dado ni una... Principalmente por la Eso dice guerra... Pilar Rocabaria en su libro. Lo dice, Así, sí, así cualquiera... Principalmente por la Guerra Frente a Fría. Grecia. Frente a Grecia. Es que Europa es un proyecto del Cuarto Reich, como quien dice, que trabaja la hegemonía de Alemania frente a la Unión Soviética. Ahora que ha caído la Unión Soviética hace 25 años, Europa está perdiendo peso geopolítico. La Guerra Fría podía tener mucha importancia, pero hoy en día Europa, peso geopolítico y militar ejército depende de la OTAN, que es de Estados Unidos. ¿No? Realmente Tiene- Estados Unidos. ya se estaba planteando Macron, no sé, Sí, Macron, sí. que quería hacer un La ejército, batuta de eso, sí. para hacer un ejército europeo, pero eso no va a ninguna parte. Europa ha funcionado porque era aliado de Estados Unidos contra la Unión Soviética. Una vez que ha caído la Unión Soviética, ahora ¿quién va a ser aliado? Contra China. Ya es otra cosa, porque China no es una potencia militar como lo es Rusia. Bueno. Lo va a ser con la inteligencia artificial de aquí a unos años, No, pero no es... en 10 años ya verás. Puede serlo, sí, sí. En 10 años puede ser con la inteligencia artificial. Tú que sabes de robótica. En 10 años puede serlo. Bueno, entonces ya tendría más sentido de la Unión Europea. Mira, a lo mejor no viene mal del todo. Porque estamos en otra guerra fría. Aunque no se hablen esos términos, estamos en una segunda guerra fría, por decirlo así. Contra el comunismo también. El comunismo chino, pero el comunismo capitalismo. O sea, es que China es un enigma envuelto en un secreto, guardado en un misterio. O sea, China es una Pero cosa. políticamente es un comunismo. Porque... Pero interno. Pero Políticamente externo, sí. Formalmente. Externo es un Políticamente sí. capitalismo agresivo. Pero después un capitalismo agresivo salvaje en lo económico, Externo. pero en lo político sí que es comunista. Por ejemplo, lo de la guerra de divisas. Ahora Con Estados Unidos, por ejemplo, eso ¿no? Sí, ahí en este campo geopolítico podría jugar España su carta, digamos, su carta entre dos, de una dialéctica entre grandes imperios, jugar su carta intermedia de conseguir su pequeña área de poder, ¿no? Ya fuera en Sudamérica, en Europa, incluso en... Pero primero hay que sublevarse contra los que están ahora mismo en la mutua. Sí, sí. Una revolución. La dialéctica de clase. Primero la dialéctica de clase. Eso es más complicado. ¿No? Sí, pero con esta gente no va, porque la alianza de España, la alianza que ha tenido en estos últimos años, fue un fracaso. Claro, ¿sabes? fue un fracaso. Porque España podía haberse aliado más bien como haber hecho comercial con los países sudamericanos o Sí, sí, centroamericanos en eso estamos nosotros. Y el último, ¿no? y con esa plataforma hispana, pero ya hace demasiado tarde, porque España entró en el euro. De hecho, aquí los políticos más europeístas que hay en Europa son los españoles.
Sí. Son muy europeístas. Y lo dice explícitamente Pedro Sánchez. Nosotros somos un gobierno progresista, feminista y europeísta del sur. Hablaba Pachi López de que en 50 años integrábamos España, disolvíamos España en la Unión Europea. O sea, directamente, ¿no? Directamente lo dice. Voy a perder la soberanía. Sí, sí, eso es lo que- Regalan directamente. Ahí está la lucha, ¿no? La soberanía económica, que es tan importante para la soberanía política, ¿no? También va de la mano del independentismo que va a federalizar, ¿no? Federalizar España y convertirla en una región de Europa, Sí, eso es. cada trozo. Eso es un documental muy bueno. ¿Cómo se llama el documental que tú decías? Andrei Kononov, la Sí. trampa ¿Cómo se secreta llama? del proceso, la trampa oculta. La trama oculta del proceso. Sí, sí, Que habla así de que esa no va a federalismo. la independencia, sino a federalizar España dentro de Europa. Ese sería- Incluso la idea Pero de... eso no quiere federalizar España, porque Alemania no se quiere federalizar. Claro, pero eso es la cuestión. Alemania y Francia quieren perder su hegemonía. Es que es el eje franco-alemán contra las demás naciones. Como- De hecho, mira cómo los británicos quieren la Lo que cárcel. no saben O es parte de ellos. El ecologismo va por lo mismo. Lo que no saben es lo que significa el el término globalismo. federal. Ecologismo para los demás. El término federal significa unir lo que es Estados Unidos. Claro. Quiere federar España, pero si ya estamos unidos, Ya señores. Estados Unidos. No saben lo que es federal. Sí se puede federar con los países europeos, pero tú te imaginas federación con Francia. La Unión Europea muchas veces es una unión de papel. Si acaso hay Es que es un tratado, negocios, es que es un tratado. son los euroburócratas cuando se reúnen ellos, pero se creen que están ahí controlando como controlar un Estado, pero no es un Estado. Pero las naranjas murcianas las traen de De África. África, hombre, claro, sí. Eso es Europa, ¿eh? Y Puigdemont puede dar discursos por Europa. Sí, sí. De hecho, dice, bueno, una biocenosis, la lucha continua, cíclica y sistemática de una especie contra otra. Pues aquí la lucha continua, cíclica y sistemática de unos estados contra otros. Y Europa, que si la guerra de los 30 años, que si la guerra franco-prusiana, que si la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría se le quiere incorporar. Europa ha sido un crisol de guerras a muerte entre las naciones unos contra otros. Y aquí en España, pues no hemos sido nunca muy europeístas, salvo con el régimen del 78, que somos los más europeístas. Y digo que somos, no lo digo por vosotros, porque es que la ciudadanía, el pueblo soberano también es culpable. Sí, sí. Porque primero porque lo vota, y segundo, por lo que no lo hemos votado, no nos sublevamos. No puede ser. O sea, también somos culpables. También hay que decir, no, también lo hemos hecho mal. Bueno, hemos empezado a hablar de cosas abstractas y hemos vuelto a la caverna. Sí. Eso en España sería M2, ¿no? Esto lo que pasa en España sería M2, ¿no? Que nos duele a todos. Que no duele España, amo a España porque me duele dentro. Ese. Ah, bueno, una cosa sobre lo de antes, porque estaba hablando de las cosas que estaban relacionadas con todas. Sí. Que ahondara un poco en la distinción que hace Bueno sobre las relaciones y las conexiones. Que las relaciones Sí. son M3. M3 Y las conexiones son físicas. son Sí. físicas que tienen también que ver con la moneda que puso antes por Luis Sí, Carlos, Carlos, y, sí. y ese, que si pueda ahondar un poco en eso. Sí. Digamos, las conexiones están dadas de manera primogenérica, son cuerpos o ondas, si también se quieren, que se pueden conectar. Y las relaciones algo más bien abstracto terciogenérico. El comercio y el mercado. El comercio, digamos, el comercio, digamos, es M1 es primogenérico por cuando se intercambia la moneda, el intercambio físico, y el mercado es algo más terciogenérico, más una idea abstracta. Entre y en, es decir, entre el comercio, entre estados precisamente. Entre Estados, claro, capaz, Y el mercado es para practicar el poder federativo, ¿verdad? Bueno, pues si no tenemos nada más que añadir, yo daría por finalizada la charla y muchas gracias a los asistentes. Manteneos pendientes de nuestro seguimiento porque probablemente en febrero, que teníamos en febrero preparado, ¿no? Sí, el estatus nosológico acerca de la literatura. Sí, una charla de literatura que viene Pardo. Sí. Bueno, mucho, creo que más gente. Sí, es posible que pasarán cosas de Ramón Esquina. sí, es posible que vengan más autores a tratar temas sobre literatura. O sea que habrá más charlas. Así que, bueno. Nada, muchas gracias. Con esto, con eso, cuidado.